Saludamos una vez más a todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo, tiempo de orar por el pueblo de Israel, orar por el pueblo de la Biblia. Así que estamos de nuestra parte agradecidos con nuestro Dios por darnos la bendición y la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, transmitiéndoles en vivo desde la ciudad de King City, California. Y también bendecimos a todos aquellos nuestros amigos y hermanos que estuviesen de estar en sintonía, de escucharnos a través de las diferentes plataformas. Una vez más, damos gracias a nuestro Dios por ello. Hoy en este día queremos traer ante ustedes una declaración que ha sido muy, vamos a decirlo así, muy popular en este tiempo por la razón de que lo seguimos escuchando y cada día más y más lo escuchamos sobre esta declaración de que el pueblo presente, el pueblo judío, el pueblo de Israel presente, no es el mismo pueblo de la antigüedad, no es el mismo pueblo del tiempo de Moisés, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes o el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que son gente que han venido especialmente de Europa y se han autodenominado a sí mismo como judíos. Unos los llaman que son sionistas, pero es lo mismo, solamente es una diferente expresión para manifestar su odio o su actitud antisemética en contra del pueblo judío. Pero queremos hacer esta declaración y vamos a orar por el pueblo de Israel, porque ese es precisamente el propósito por el cual nos juntamos y nos convocamos como pueblo de Dios entre los gentiles a orar por el pueblo de la Biblia. Pero primero queremos así nomás también dar en parte una breve información concerniente a la situación en el pueblo de Israel. Como ya lo hemos elaborado, el pueblo de Israel sigue confrontando en 7 frentes, pero a la misma vez también seguimos ahora viendo la presión que ha aumentado del país de Turquía y el país de Irán, y aún también la presión que ha existido, pero sin embargo que ahora ha estado aumentando más y más por medio de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Claro, todo esto son ramas de las Naciones Unidas, donde sus dirigentes han demostrado en el pasado una actitud muy antisemética, muy desbalanceada, especialmente el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde desde el 7 de octubre del 2023 hasta el tiempo presente, en sus diferentes declaraciones muy desbalanceadas en contra del pueblo de la Biblia. Claro, esto ya no es un misterio y es algo que no se esconde. Solamente el que está voluntariamente ignorando o tratando de justificar esa actitud y ese comportamiento, pues claro, está basado bajo la misma influencia del mismo espíritu antisemético, y no nomás entre él, sino entre otros muchos más. Entonces, Israel, después de los incendios que estuvo combatiendo en estos días pasados, el día también, ¿verdad? Miramos que en estos días también el país de Yemen volvió a atacar a la población de Israel, ataques directos hacia el aeropuerto Ben Gurion en el país de Israel. Dios hizo el milagro y no pegó sino solamente unos distancia muy corta del aeropuerto, pero sin embargo, de todas maneras, esto fue considerado como algo crítico para el pueblo, para el pueblo de Israel, especialmente para la administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y hoy Israel hizo precisamente lo que se debería de haber hecho desde hace mucho tiempo, y es mandar un mensaje fuerte, contundente hacia los terroristas que operan en el país de Yemen, o sea, los Houthis, donde llevó a cabo un ataque al aeropuerto de la capital de Yemen, donde o más bien mandó un mensaje contundente hacia este grupo terrorista. Entonces, seguimos mirando el avance del pueblo de Israel hacia la Faja de Gaza, donde ha llamado reservistas para un ataque final o una acción final
sobre el control de la Faja de Gaza. Y todo eso es con el propósito de traer destrucción al grupo terrorista Hamas y a la misma vez a la liberación de la misma población en la Faja de Gaza, con la presión de traer hacia el pueblo de Israel los rehenes que todavía se mantienen en las manos, en los subterráneos de este grupo terrorista Hamas. Entonces nosotros vamos a mantenernos orando y vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios bendición por el pueblo de la Biblia. Pero ahora volviendo a la pregunta inicial de lo que mencionamos al principio, ¿okay? ¿Por qué es que tanta gente se hizo tan popular esta declaración de que el pueblo presente en Israel, el judío de Israel, hay muchas declaraciones donde se menciona que no es el judío de la antigüedad? Entonces, basado en esta expresión es muy común que se han estado elaborando, queremos hacer una pregunta a los antiseméticos, y esa pregunta está basada precisamente en esta declaración dada en una conferencia un rabino hacia un antisemética, hacia un reportero liberal, donde mencionan diciéndole que ellos no son los judíos originales, sino que son, vuelvo a repetir, una expresión que no tiene sentido, pero sin embargo, es una pastilla muy venenosa que se la han comido todos aquellos que están ya posesionados por esta actitud antisemética. Y la respuesta sobre esa declaración fue esta: bueno, si no crees tú que yo soy judío, ¿por qué me odias? ¿Por qué me persigues y me matas si es que no soy el judío de la antigüedad? Porque entonces sobre esta declaración de este judío en decir, si no soy, como una declaración así, si no soy israelita, ¿por qué me odias? Vamos a fijarnos entonces las diferentes declaraciones en la palabra de nuestro Dios y algunas breve información concerniente a la historia del pueblo judío en lo que ha tenido que pasar desde su establecimiento como una nación. Primeramente vamos a tomar sobre ello el Salmo 44, donde en el versículo 22 nos dice así: empero por tu causa nos matan cada día, somos tenidos como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro vientre está pegado con la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por tu misericordia. Esa expresión escritural ha sido la oración de muchos rabinos judíos en el transcurso de la historia, en cuestión de lo que declara en una manera muy clara y enfática la expresión del versículo 22, donde nos dice: empero tu causa nos matan cada día, somos estimados como ovejas de matadero. Decíamos que esa es una expresión, pues claro, muy antigua, escrita en el libro de los Salmos, unos 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, históricamente el pueblo judío, o sea, la raza israelita, ha sufrido desde su establecimiento como una nación persecución y muerte. Eso lo podemos mirar, vuelvo a repetir, desde la creación del pueblo judío como una nación, primeramente con Abraham, Isaac, Jacob, después los patriarcas, el establecimiento en Egipto, la muerte de los primogénitos ordenadas por el faraón. Y en el transcurso de la historia miramos las muchas persecuciones e intentos de aniquilación que han tenido las diferentes razas en diferentes tiempos como intención de aniquilar al pueblo judío. Pero no queremos ir hasta más atrás por cuestión del tiempo y por causa de que también queremos solamente
elaborar sobre estas declaraciones, que si el judío presente en Israel no es el judío de la antigüedad, entonces ¿por qué los persiguen? ¿Por qué intentan su aniquilación? ¿O será que siguen marcados con la misma marca del judío de la antigüedad, de lo que manifiesta aquí en el Salmo 44, versículo 22, diciéndonos: pero por tu causa nos matan cada día, somos tenidos como ovejas para el matadero? Vamos a dar solamente algunas fechas para hacer hincapié a lo que aquí estamos declarando en cuestión del pueblo judío en el transcurso de la historia. Vamos a empezar primeramente con los diferentes disturbios antiseméticos que han tenido de pasar el pueblo judío en el transcurso de la historia, y solamente vamos a dar un inicio de lo que es, digamos, 1000 años hacia atrás, con algunos puntos solamente y algunas fechas, porque vuelvo a repetir, es intensa la historia del pueblo judío y lo mucho que han sufrido en el transcurso del tiempo, por los romanos, primeramente por los babilónicos, por los griegos, por los romanos, y a su tiempo también por los movimientos maometanos, hasta llegar el tiempo también de los cruzados. Y especialmente vamos a dar un poco, unas fechas solamente para aquí aclarar mi punto en cuestión de lo que estamos declarando, ¿ok? Las primeras cruzadas esto es en el año 1096, las primeras cruzadas desencadenaron persecuciones contra los judíos procedentes de Francia y Alemania. Estos, ¿qué fue lo que hicieron? Atacaron comunidades judías que estaban asentadas en Europa, llevando masacres, especialmente en la ciudad de Metz en el año 1096. Pero no quedó ahí, sino que nos brincamos todavía más hacia adelante, porque vuelvo a repetir, fueron varias cruzadas y varias masacres que se llevaron a cabo en contra del pueblo judío, especialmente en el tiempo de la Edad Media, las expulsiones de judíos y las diferentes masacres en diferentes tiempos y en diferentes países en toda Europa, en el tiempo de lo que se conoce como la Edad Media, especialmente España, Portugal. Bueno, la historia es larga y cualquiera puede adquirir información en una manera muy, muy fácil para el tiempo que estamos viviendo. Pero podemos seguir elaborando. Los disturbios antiseméticos en Odessa en el año de 1821. El resentimiento económico, social y político contra los judíos esforzó el tradicional antisemitismo religioso en Rusia en el año de 1881, que arrasaron aún en Ucrania hasta el año de 1884. ¿Qué podríamos decir de los pogroms que siguieron en Bielorrusia Occidental, de Galicia? En Polonia asesinaron decenas de miles de judíos entre el año de 1918 y 1920. ¿Y qué podríamos decir de el horrorífico acontecimiento que llevó a cabo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el año 1939, conocido como la Noche de los Cristales Rotos, en lo que es en los diferentes países de Europa, en Alemania, pero especialmente también en Polonia, donde 6 judíos de judíos fueron masacrados por Alemania y sus aliados, porque no solamente fueron los alemanes en los cuales cometieron esas atrocidades, sino también podemos mirar los aliados, entre ellos Polonia, Ucrania, etcétera, etcétera, durante el periodo del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, vamos más adelante. Digo que la historia es amplia y el espacio es corto para dar tanta información de los muchos dolor, sacrificio, muerte de lo que ha pasado el pueblo judío en el transcurso de la historia. Y la pregunta es esta: si el judío presente en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, no es el mismo judío de la antigüedad,
Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué se odia? En el transcurso del tiempo ha habido declaraciones y retóricas explícitas o implícitas por parte, puede decir eso, de individuos o por diferentes entidades políticas y facciones dentro, especialmente por lo que estamos viendo en este tiempo, de los discursos árabes islámicos que abogan por la eliminación o aniquilación del Estado de Israel. ¿Cuál es la causa? Porque el Señor lo declaró. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Esos llamados implican el uso de lenguaje fuerte, amenazas genocidas. Tales declaraciones se manifiestan se manifiestan a través de declaraciones oficiales, por medio de discursos, por medio de cartas o por medio de discursos políticos que niegan la legitimidad de la existencia de Israel y buscan su completa destrucción. Podemos mirar esto que desde el establecimiento del pueblo judío, el líder Hasán, o más bien antes del establecimiento del pueblo judío como una nación, el líder Hasán Fasá de la Liga Árabe amenazaron con una guerra de exterminación en caso de que se estableciera un Estado judío. Pero no quedó ahí, sino que aún en el año 1900 o antes de la guerra de los 6 días, la guerra de 1967, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, reiteró los llamamientos a anular o destruir la existencia del pueblo judío. Los discursos contemporáneos de figuras políticas, especialmente en el país de Irán, líderes como Ali Khamenei y Mahmoud Ahmadinejad, continúan abogando por la destrucción del pueblo judío, o siguieron continuamente abogando e impulsando a las masas a la destrucción del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero también miramos las muchas organizaciones islámicas que promueven constantemente la eliminación del Estado judío o del pueblo judío. Entre ellos podemos mirar la Yihad Islámica Palestina, y esto solamente lo digo como un ejemplo de los tantos grupos islamitas, islámicos, en los cuales buscan la destrucción del pueblo judío. La propaganda bajo el eslogan, por decirlo así, en un eslogan político, ¿qué quiere decir? Del río al mar. Eso quiere decir que abogan la destrucción del pueblo judío. Ahora, ¿qué podremos decir después del 7 de octubre del 2023? Para el tiempo, especialmente en Europa, en la Gran Bretaña, se registraron más de 2.093 incidentes antiseméticos, eso solamente en el Reino Unido. Pero sin embargo, el aumento antisemético en los países europeos ha aumentado a un 1000%. Esto es algo increíble. Del 7 de octubre del 2023 hasta el tiempo presente ha aumentado 1000% el antisemitismo, según la Confederación Israelita de Brasil. ¿Qué podremos añadir esto entonces? Si no es pueblo de Dios, ¿por qué los odias? ¿Por qué es que el pueblo judío sigue siendo odiado en el transcurso o en toda la historia como una nación hasta el tiempo presente? Que no ha habido una
indiferencia entre el pueblo judío de la antigüedad al pueblo judío presente en la tierra de Canaán. Siguen siendo marcados con la misma declaración de lo que menciona la palabra de Dios en el Salmo 44, versículo 22. Empero por tu causa nos matan cada día, somos temidos como ovejas para el matadero. La pregunta sigue en pie. Bajo la declaración muy popular que en estos tiempos se ha llevado a cabo, especialmente y tristemente, por un alto nivel de cristianos antiseméticos, en los cuales defienden y abogan que el pueblo, que el judío presente que está en la tierra de Canaán no es el judío de la antigüedad. Esto es algo absurdo, algo completamente fuera o alguien que puede estar fuera de su sentido. Y la declaración o la afirmación de que el pueblo presente sigue siendo el pueblo de la antigüedad porque siguen marcados con la misma declaración de lo que menciona la palabra de Dios. Sigue el judío siendo estimado como oveja para el matadero. Desde las expulsiones en el tiempos de la Edad Media, desde los pogroms en Rusia y en partes de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, el antisemitismo y la culminación y la destrucción o la muerte de más de 6 millones de judíos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Después las continuas amenazas de destrucción por medio de la Liga de las Naciones Árabes y los continuos ataques buscando destrucción y aniquilación del pueblo judío por medio de diferentes grupos extremistas islámicos, terroristas hasta el presente tiempo. La presión y las declaraciones antiseméticas de los líderes de diferentes naciones alrededor del mundo, especialmente en los países de Europa, y la declaración antisemética de un mundo cristianismo turbado, todo eso nos da la afirmación de que el pueblo presente en Israel, el judío presente, es el mismo judío de la antigüedad. Son los mismos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por lo tanto, la palabra de Dios sigue en pie. La promesa hecha por Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, en una manera muy clara queda dictado: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces tú, como cristiano entre los gentiles, tienes la opción de bendecir al pueblo de Israel para tu bendición o maldecirlo para tu maldición. Bueno, mis hermanos, los invitamos para que nos unamos. Claro, este es un espacio de tiempo de oración, pero queremos y hemos elaborado todo eso para traer declaraciones que son importantes que se escuchen dentro del cristianismo, por cuestión de que hay bastante, lamentablemente, líderes antiseméticos ante el cristianismo y mucho pueblo que no se educa o no busca o no lee la palabra de Dios y no se deja guiar por la palabra y por la unción de nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Entonces optan por seguir las enseñanzas de sus líderes antiseméticos. Así que vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que extienda su mano de bendición por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel viene un segundo holocausto horrorífico para el pueblo de Israel y claro, para todas partes del mundo, especialmente en este país de Estados Unidos, donde mucha gente o la mayoría no lo creen, pero viene dolor, aflicción para estas partes del mundo, pero también para el pueblo de Israel, conforme lo menciona el capítulo 12 y el capítulo 14 de Zacarías, viene destrucción y muerte para el pueblo de Israel. Entonces vendrá el Señor y asentará sus pies sobre el monte de los olivos y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Mientras nosotros oramos por el pueblo de Israel, oramos que Dios les dé sabiduría espiritual, que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé valentía para que sigan confrontando estas guerras que no las iniciaron. Que ninguna guerra ha iniciado el pueblo de Israel y su establecimiento como una nación, sino que ha sido provocado continuamente por sus enemigos, por sus adversarios que buscan y anhelan la destrucción del pueblo
judío. Así que nos unimos en oración diciéndole a nuestro Dios. Bendito Dios, te bendecimos una vez más. Te damos primeramente, Señor, honra y gloria porque tú eres nuestro Dios y nos has notado, Señor, de entendimiento. Gracias te damos por ello. Nosotros bendecimos al pueblo de Israel, aunque hay un mundo que no lo bendice, que lo odia. Y tristemente un mundo entre el cristianismo también, en lo cual usan tu misma palabra, Señor, para tomar textos aislados, expresiones aisladas y justificar así su actitud antisemética, donde ellos mismos no se dan cuenta que su corazón está engrosado, que su corazón tiene odio en contra de tu pueblo, y tú mismo lo estableciste, que el que odia a su hermano está en muerte. Nosotros te pedimos, mi Dios, y nos unimos con muchos de nuestros hermanos que también han aprendido a amarte a ti y amar a lo que tú amas. Tú amas al pueblo de Israel, tú amas a Abraham y su simiente, y nosotros queremos amar al que tú amas. Por eso es que pedimos, mi Dios, bendición por el primer ministro de Israel, bendición por los líderes entre tu pueblo Israel, por los líderes espirituales, te pedimos bendición, te pedimos fortaleza, guianza, dirección y protección por cada soldado que se encuentra en conflicto de una guerra que ellos no iniciaron. Te pedimos que conforte las familias de los soldados caídos. Te pedimos por los rehenes que todavía se encuentran sufriendo. Pedimos por sus familias que están bajo la agonía y la desesperación de no saber de sus seres queridos. Pedimos que los confortes a todos y cada uno de ellos. Te pedimos también, Señor, por el judío de la diáspora. Tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia. Y te rogamos también, Señor, por tu iglesia, entre los gentiles, que nos ayudes, mi Dios, a mantenernos amando a tu pueblo y que nos liberes de este espíritu antisemético en lo cual sigue avanzando y controlando las masas, especialmente entre la juventud. Yo te pido, Señor, bendición, especialmente por tu iglesia en estas partes del mundo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios, para siempre tu misericordia. Bendecimos tu pueblo Israel y oramos por la paz de Jerusalén. Amén. Así es, mis hermanos, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se dieron tiempo para unirse con nosotros al tiempo de oración por el pueblo de Israel. A su tiempo, si usted tendrá de escuchar esta administración a futuro, lo invitamos a que se mantenga orando por el pueblo judío, el pueblo de la Biblia. Y si tiene algún comentario, déjenoslo saber. Nosotros estaremos contentos y satisfechos al saber de que lo que aquí declaramos le es de bendición. Que el Señor grandemente le bendiga.